Regresamos con Juan Gabriel González. Bueno, Juan Gabriel González desde el Estado de México nos cuenta de una historia, bueno, como para seguirse muy de cerca, ¿eh? El secretario de Finanzas mexiquense, pues admitió que sí, que hubo errores en los registros de cuentas bancarias del Ejecutivo mexiquense durante el proceso electoral. Ya muy famoso, uno de ellos, el referente a la cuenta de Scotiabank, con un saldo de 50 millones de pesos. Bueno, pues el secretario de Finanzas dijo, sí, hubo errores, por lo menos 3. Después de la pausa. Noticias MBS. Bueno, son las 8 de la mañana con 17 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos hasta el Estado de México de nuevo, ahora con otro ángulo de información. Nuestro compañero Juan Gabriel González, bueno, pues nos tiene toda la información acerca de lo que se dio a conocer ayer, que tiene que ver con tiene que ver con los depósitos, a particulares desde el Estado de México. Todos sabemos que ahí hay una historia que no ha terminado de esclarecerse, pero que es muy delicada porque hemos hablado de esta información que presentó Ricardo Monreal, por cierto, en su momento, que fue el depósito de 50 millones de pesos del Estado de México a un particular de apellido González Placa. Cuando surgió esa información y se presentaba eso como una evidencia de que se estaba transfiriendo dinero, millones de pesos, a un particular sin que hubiera una justificación para ello, y con ello se daba pie a insistir en que ahí hay un conjunto de situaciones de financiamiento probablemente para campañas políticas, o que algo debía clarificarse en ese sentido. Bueno, pues el punto es que ese asunto de los 50 millones de pesos, que en un primer momento se dijo incluso que había sido falseada la información y que los documentos pues habían sido truqueados, y se le imputó a Monreal un conjunto de cosas muy delicadas desde el Estado de México. Cuando Monreal dice, vamos a demandar al gobernador del Estado de México, Agustín Carstens, porque permitió que eso ocurriera, pues entonces el Banco de México emitió un comunicado muy particular donde señaló que efectivamente hubo un error y que no es culpa del Banco de México ni tampoco de su gobernador Agustín Carstens, pero que efectivamente hubo un primer traslado hacia una cuenta particular y que luego se corrigió, y entonces ya quedó como originalmente había sido la versión del Estado de México. Bueno, eso que quedó ahí como un asunto muy delicado porque son documentos finalmente oficiales del Banco de México, esto que se registra en su página de internet de los movimientos en SPEI. Bueno, pues quedó ahí con la duda de, ¿se puede corregir así nada más una operación que se hizo sin haber alertado a quien consulta esa información que es una corrección? En fin, el caso es que ayer el titular de Finanzas del Estado de México, Raúl Murrieta, pues señaló que sí, que efectivamente hubo errores en los registros de las cuentas bancarias del gobierno mexiquense, y que bueno, pues en efecto uno de estos pagos fue reportado a este sistema SPEI, al sistema de pagos electrónicos, donde un particular de apellido González Placa, como decíamos, resultó o apareció como beneficiario de 50 millones de pesos. Tuvimos aquí incluso una conversación con un radioescucha que amablemente nos mandó su propia consulta del SPEI, alguien que dijo haber visto circulando en internet el documento de los 50 millones de pesos, que buscó en el sitio de Banco de México a qué correspondía, y luego cuando oyó una entrevista que aquí sosteníamos sobre el tema, dijo, voy a volver a consultar, y ya aparecía el nuevo beneficiario, y en todo caso dijo, tengo el documento A y el documento B. Esa narración la tuvimos aquí al aire, y bueno, pues está todo este conjunto de cosas que nos hablan del dinero público del Estado de México, de estas transferencias y de lo que ahora el
titular de Finanzas, Raúl Murrieta, pues reconoce que hubo en calidad de errores, dice él. Cuéntanos, Juan Gabriel González, cómo lo dijo y qué fue exactamente lo que planteó el titular de Finanzas mexiquense. Carmen, buenos días. Finalmente el gobierno del Estado de México, a través del secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, admitió que sí hubo errores por parte de instituciones bancarias, así lo llamó, en los registros del sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI, que propiciaron, indicó, que particulares aparecieran como beneficiarios de las cuentas de pago de nómina del gobierno mexiquense. Uno de estos errores, dijo Murrieta Cummings, se registró el 19 de julio pasado, donde el joven Marcos González Pac apareció como el beneficiario de 50 millones de pesos, producto de una transferencia de una cuenta de Scotiabank, asunto que el 2 de agosto fue denunciado por el ex coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador y actual diputado federal Ricardo Monreal, quien acusó el desvío de recursos públicos mexiquenses a la campaña del hoy presidente electo del país, Enrique Peña Nieto. Fue durante su comparecencia ayer ante el Congreso local, dentro de la glosa del primer informe del gobernador Erubiel Ávila Villegas, como el secretario de Finanzas Raúl Murrieta admitió este y otros dos errores, los cuales indicó fueron manejados políticamente por la oposición a raíz de errores de instituciones bancarias que no afectaron los recursos públicos, así lo dijo. Es que esa misma cuenta es la que 8 días antes habían dicho que estaba a nombre, no dijeron que firmaba, dijeron que estaba a nombre de Luis Videgaray, esa misma cuenta. Pasan los 8 días y dicen, oye, ya no está a nombre de él, ahora está a nombre de González Pac. Eso de entrada es una gran inconsistencia. Revisamos otras operaciones nuestras y encontramos un par que traían la misma distorsión. O sea, estaban a nombre de, el beneficiario era un particular. Era González Pac. Otro particular. Así es. A 62 días de la elección presidencial y ya con el fallo final e irreversible a favor de Enrique Peña Nieto, el encargado de los dineros del Estado de México aceptó que fue un error de algoritmo, así lo llamó, es decir, que la transacción bancaria de Scotiabank se saltó el registro y base de datos entre el gobierno del Estado de México y Marcos González Pac, sujeto que habría hecho un movimiento bancario el mismo 19 de julio, casi a la misma hora, pero no se sabe la cantidad, aunque apareció como el responsable de los 50 millones de pesos del gobierno del Estado de México, y así lo explicó el mismo secretario de Finanzas. Lo primero que aclaramos con el banco es que el dinero estaba donde tenía que estar. Una vez dicho eso, dijimos, oye, aquí tenemos un problema real de registro. Cuando yo pregunto, oye, ¿y de dónde aparece este pobre González Pac? La respuesta que me dan es que el algoritmo se brincaba y que es el que había hecho la transacción inmediatamente después que nosotros. Que seguramente no fue una transacción de esa magnitud. Ante el reconocimiento de las inconsistencias en las cuentas bancarias destinadas para el pago de nómina gubernamental, diputados del PRD, del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano aseguraron que con esto el secretario Raúl Murrieta confirma que sí hubo desvío de recursos mexiquenses hacia la campaña presidencial de Peña Nieto y piden que se investigue a fondo. El secretario de Finanzas dice que los recursos nunca se desviaron, solamente hubo un error de instituciones bancarias. Las cosas así, Carmen. Las cosas así, bueno, pues Juan Gabriel González, esta es la explicación que da el titular de Finanzas del Estado de México. Apela a un algoritmo que habría hecho brincar, digamos, el dato y que por lo tanto aparecieron estos errores que él describe en esta circunstancia. Bueno, pues lo dejamos como la explicación que da el titular de Finanzas del Estado de México de esto que desde luego genera mucha inquietud porque se ha presumido que ha habido traslado de dinero o de recursos públicos hacia campañas políticas y bueno, pues ahí brincaba un elemento de información muy inquietante que era efectivamente que apareció con 50 millones de pesos un particular y ahora sabemos que hubo estos otros errores, como le llama el secretario de Finanzas en el Estado de México, en las cuentas bancarias del el gobierno mexiquense en esas fechas del proceso electoral. Así que bueno, pues ahí está la explicación que nos ofreces del titular de Finanzas. Gracias, Juan Gabriel. Estamos en el tema y buenos días. Al pendiente, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahí está. Hubo una comparecencia con el Congreso del Estado de México y bueno, pues ahí señaló que efectivamente en el antes y en el durante y en el después, en todo caso, de lo que fue la campaña presidencial, hubo estos errores registrados en las cuentas bancarias del gobierno mexiquense y que que fue el que se refiere a Marcos González Pac, de 50 millones, fue reportado por este sistema de pagos electrónicos donde resultó como beneficiario el particular. Y que, bueno, pues los otros depósitos a los que llama errores fueron realizados efectivamente ya
pasada la elección. Ahí no entró en detalles exactamente de montos ni circunstancias más específicas. Habló del caso conocido, que es el de los 50 millones de pesos, y reconoció que después de la jornada del 1 de julio, bueno, pues surgieron estos dos elementos similares de traslado de recursos o de registro de traslado de recursos a particulares desde el Estado de México. Bueno, pues ahí está, 8:26, después de la pausa volvemos. En Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país.